Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Chavira y formo parte del equipo de Explorador del Significado. Esta presentación tiene por objetivo abordar algunos puntos importantes de nuestro reporte de investigación y discutir un poco de los resultados que obtuvimos a partir de esta. Eh, También mencionar, antes de comenzar, que esta investigación fue realizada sobre atletas del Polideportivo López Mateos, que forma parte del CODE Jalisco, y aclarar que esta investigación fue realizada únicamente por estudiantes de la Universidad de Guadalajara con apoyo del profesor, por lo cual no contamos con ningún tipo de estímulo o financiamiento externo. Ahora sí, la pregunta de investigación de la que nace todo esto es ¿qué motiva a los deportistas de alto rendimiento a entrenar? Este es el índice de contenido con los aspectos que iremos abordando poco a poco en distintos puntos de esta presentación. Y bueno, ya comenzando con lo que es la investigación en sí, pues mencionar que esta nace con el objetivo de dar un espacio para que pues los atletas nos contaran un poco acerca de cómo viven ellos esta experiencia de ser atletas de alto rendimiento y cómo la equilibran con otros aspectos de su vida. Ahora sí, el propósito de la investigación lo dividimos en tres cuestiones. El primero era conocer qué hace que una persona decida entrenar a nivel de alto rendimiento, y con este punto nos referimos a tanto qué los hizo comenzar en el deporte inicialmente, como qué los hace actualmente mantenerse ya a un nivel de alto rendimiento. Por otro lado, queremos entender cómo estos perciben conceptos como ganar y perder y cómo estos afectan en su estado emocional y en su vida. Finalmente, buscamos analizar las emociones positivas y negativas que viven estos atletas con el objetivo de establecer cuál es el impacto emocional que tiene entrenar a nivel alto rendimiento. Partiendo de lo anterior, los objetivos del estudio es conocer la motivación de los deportistas de alto rendimiento y también, a partir de los datos, también surgió otro objetivo bastante interesante que fue identificar factores personales, sociales y contextuales que influyen en la práctica y sobre todo en el desempeño que tiene el atleta dentro de este deporte. Con esto nos referimos a todos los factores que rodean al deportista, como por ejemplo pues los recursos, como sería el apoyo de otros profesionales y pues las cuestiones económicas. También nos gustaría explorar cómo la vida escolar, familiar y social impacta en la permanencia en el deporte y viceversa, cómo el deporte puede llegar a afectar pues la vida y el desempeño escolar y social. En cuanto al enfoque y el diseño de los participantes, pues tenemos que fue un estudio cualitativo de caso, que como ya mencionamos se realizó sobre un grupo de atletas. También la técnica que realizamos a partir de estos datos fue la triangulación para llegar a las conclusiones que planteamos en esta investigación. Los datos se obtuvieron por medio de tres técnicas, que son las entrevistas, las asociaciones verbales y el grupo focal. Y el análisis de estos datos se realizó con la epistemología cualitativa por medio del programa gratuito Qualcoller. En este caso se utilizó la versión 3.5. Y bueno, en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión de los participantes, pues tenemos que en total fueron 30 atletas de resistencia que practicaban distintas disciplinas que iban desde el triatlón, el ciclismo y la natación. También tenemos un grupo etario bastante amplio que es de 13 a 30 años. Esto es importante para la investigación, ya que con esto abordamos desde adolescentes hasta adultos jóvenes que ya están en una etapa pues desde escolar a pues laboral. Y bueno, también otro criterio de inclusión fue que tuvieran mínimo 2 años de entrenamiento y experiencia competitiva, ya sea a nivel nacional o internacional. Y bueno, también mencionar que el periodo de tiempo en el cual estuvimos reclutando y aplicando las entrevistas fue de febrero a marzo del año 2025. Ahora sí, hablando más a detalle de los instrumentos que utilizamos, tuvimos tres técnicas de recolección de datos. El primero fueron las asociaciones verbales, que como pues ya mencionamos y pueden revisar en la cuestión de método, consistía en un formato escrito en el cual las personas anotaban las primeras palabras que se les viniera a la mente cuando se les preguntaba su motivación. En este caso, ellos los anotaban y los jerarquizaban, por lo cual fue una gran fuente de datos, ya que nos permitió obtener de forma general pues una idea acerca de cuáles son las motivaciones que ellos consideran importantes y cómo las ponderaban dentro de su vida. En esta cuestión, pues tenemos como un acercamiento principal a un grupo de deportistas. En cuanto a las entrevistas individuales, pues ya mencionamos que fueron como un acercamiento más personal a los atletas. En este caso fueron 3 atletas, de los cuales se les realizó una entrevista previamente elaborada con los criterios mencionados, pero también mencionar que fue bastante dinámica y se fue adecuando al proceso de cómo iba dándose la entrevista para obtener datos más significativos. Y el grupo focal, que al igual que la entrevista se realizó la misma estructura antes planteado, pero aquí lo que hicimos fue generar también un diálogo entre los participantes con el fin de contraponer puntos de vista y generar una discusión entre ellos que nos permitiera ser más amplio e indagar más a fondo. En este caso, para el grupo focal, obtuvimos 4 atletas que tenían objetivos competitivos similares y practicaban la misma disciplina.
Ahora, el análisis de estos datos, como ya mencionamos, se realizó en el Qualcoder, la versión 3.5. La unidad de análisis que utilizamos fueron 4 documentos en los cuales se realizaron la transcripción, tanto del audio como del video, de las 3 entrevistas individuales del grupo focal. En cuanto a las categorías, al final logramos crear 3 categorías grandes, por así decirlo, en las cuales tenemos las motivaciones, las emociones y los factores que afectan el rendimiento. En cuanto a las motivaciones, las dividimos en intrínsecas y extrínsecas. En cuanto a las emociones, las dividimos en positivas y en negativas. Por otro lado, la validación, tuvimos un proceso bastante interesante, ya que lo que hicimos fue determinar a 2 integrantes del equipo para que codificaran de forma completamente independiente. Entonces se entregaba la misma unidad de análisis, pero la división y el código en vivo que generábamos es diferente para cada uno según la interpretación que le dábamos. Después, de manera semanal, en las sesiones que teníamos en clase, se hacía una evaluación acerca de, más bien una comparación, perdón, de la codificación que yo realicé con respecto a la de mi compañero, con el fin de establecer a qué acuerdos llegamos, qué hicimos de la misma manera y qué hicimos diferente. Finalmente esto se discutía con el grupo y se decidía cuáles eran las cosas que valía la pena unificar y cuáles valían la pena eliminar o cambiar. Y también se discutían acerca de si las cosas que codificamos estaban hechas correctamente. De esta manera, al final unificamos una sola versión que integraba tanto la visión de los 2 codificadores como las aportaciones del resto del equipo. Y también mencionar que se establecieron memos para determinar aquellos conceptos que eran ambiguos. En cuanto ya a los resultados que obtuvimos, pues tenemos 3 cuestiones clave, como ya mencionamos. Los factores clave que afectan el rendimiento, en los cuales tenemos cuestiones como la alimentación, la disciplina, el descanso, el entrenamiento, la constancia, y también factores de recursos como el dinero y la dedicación que pueden brindarle estos atletas al deporte según los tiempos que tienen. También mencionar que esta disciplina era pues un hecho de constancia y ritmo que se le dedicaba a este deporte. Por otro lado, también mencionar que esta constancia muchas veces tenía afectaciones en otros aspectos de su vida, como por ejemplo un menor rendimiento en el trabajo y en la escuela. Por otro lado, tenemos las emociones vívidas. En este caso, ya mencionamos, las dividimos en positivas y negativas. En las positivas, la principal fue el gozo, ya que la mayoría refirió que se sentía feliz o divertirse en general cuando realizaba su deporte. Otro aspecto muy importante que tenemos es el compañerismo, que fue destacado por los participantes como una cuestión clave para aliviar el ambiente de tensión y de competitividad que hay dentro del deporte. También tenemos cuestiones como la frustración y el cansancio, que refieren los deportistas, especialmente cuando hablamos acerca de cómo se sienten con respecto a sus fracasos o no alcanzar las expectativas autoimpuestas o impuestas por otras personas. También mencionar que en las negativas también tenemos una inclinación un poquito mayor con respecto a las positivas a cuestiones como el estrés, la presión, la frustración y el cansancio, entre otras. También mencionar que gracias al programa Qualcoder pudimos integrar distintos mapas y diagramas que nos ayudaban a visualizar de mejor manera los resultados. En este caso, por ejemplo, tenemos los mapas semánticos que nos ayudan a ver la categoría y cómo se vincula con los códigos que hay dentro de esta. Y también el gráfico de Zumborg, que es una especie de sol, por así decirlo, que nos pareció bastante útil y decidimos utilizar para esta investigación, ya que nos menciona de forma gráfica, nos muestra, perdón, de forma gráfica cómo es que estos resultados se ven, o sea, la cantidad de área que representan con respecto a qué tanto se mencionan las entrevistas y los códigos que forman parte de esta. Por otro lado, el resultado al que llegamos en cuanto a la motivación es que tenemos 2 tipos de motivación, como ya hemos mencionado, intrínsecas que vienen de ellos mismos y extrínsecas que vienen pues de fuera. En este caso, las intrínsecas, las que más se mencionaron fue el placer propio y el gusto por el deporte, y también tenemos un deseo de progreso personal, pero también tenemos cuestiones extrínsecas como por ejemplo el deseo de reconocimiento y de éxito dentro del ámbito deportivo, como el ganar ciertas metas competitivas o tener como un mejor prestigio social, por así decirlo, y también las expectativas familiares y de otras personas como por ejemplo el entrenador, que son pues puestas por estos. También queremos aclarar que en este aspecto la familia tenía como 2 aspectos importantes, en general las relaciones, perdón, que era tanto querer influir positivamente en las personas que lo rodean, ya sean compañeros deportistas o sus mismas familias o conocidos, como pues la cuestión de las expectativas y lo que esperan ellos de ellos en cuanto a su rendimiento en el deporte. Por otro lado, pues mencionar que las condiciones que influyen, que se mencionaban mucho durante las entrevistas, fue en todo caso la alimentación y la cuestión de cómo tienen que organizar sus tiempos para rendir tanto en la escuela como en lo social como en el trabajo.
Y bueno, aquí también me parece sumamente importante mencionar que de las estrategias que nos mencionaron más fue que tenían que organizar sus tiempos de tal manera que les quedara pues espacio para todo, lo que los llevaba muchas veces a sacrificar un poco el aspecto, por ejemplo, de la escuela, en la cual ellos puntuaban su rendimiento de regular a bueno, y mencionaba que muchas veces, por ejemplo, las tareas las tienen que realizar entre clases o antes de entrar a clases y los lleva a utilizar otras herramientas para pues acelerar este proceso. También mencionar que en el aspecto social, ellos mismos mencionaban que muchas veces la cuestión del deporte y la constancia que ésta requiere los hacía perderse de experiencias y convivencias con amigos y familiares. Por otro lado, una cuestión bastante importante que me parece resaltar es la parte de los especialistas, ya que muchos mencionaron que estos son vitales para tener un buen desempeño. Tenemos, por ejemplo, el entrenador, que fue prácticamente mencionada por la totalidad de los entrevistados. Con este nos referimos pues al personaje que va a estar llevando este acompañamiento y los va a guiar a mejorar su desempeño. Pero también tenemos otros especialistas a los cuales no todos parecen tener acceso, pero también son muy importantes, como por ejemplo el nutriólogo. En este caso es sumamente importante porque solamente uno de los entrevistados lo mencionó tener acceso a él, pero todos mencionan que la alimentación tiene un papel clave. Entonces aquí tenemos una cuestión de que no todos pueden acceder a la misma cantidad de recursos y de apoyo. Por otro lado, también tenemos a los fisioterapeutas como un apoyo para tratar y prevenir lesiones. Y finalmente tenemos el descanso y la carga mental, en la cual la mayoría mencionó darle como una importancia muy especial al sueño y al descanso, pero también que tienen actividades fuera del deporte, de la escuela y del trabajo que les ayudan a liberar esta carga mental, siendo la principal mencionada el escuchar y hacer música. Y bueno, en cuanto a los hallazgos complejos, pues tenemos una contradicción entre la motivación intrínseca y extrínseca, donde la mayoría refiere querer mejorar como persona y como deportistas, pero le dan una gran importancia a lo que los demás ven en ellos y esperan de ellos. Entonces aquí tenemos una cuestión bastante compleja que nos dice que la motivación va más allá de una sola cuestión. Por otro lado, tenemos el apoyo familiar, que puede tener una ambivalencia también en este aspecto, en los cuales pueden ser de ayuda, ya que brindan comprensión y apoyo emocional que los ayuda en su carrera, pero también puede llevarlos a una presión. Por ejemplo, muchos de los participantes mencionados decían que ellos entraban al deporte ya porque su familia estaba en él o tenía historia en él, por lo cual ellos tenían precedentes familiares que les hacía sentir una presión en cuanto a qué se esperaba de ellos de forma, pues en este ambiente familiar. Por otro lado, también mencionar que no solamente pues la cuestión emocional se ve influida por la relación familiar, sino que cuestiones como lo que espera el entrenador y los compañeros y los amigos de ti, pues también tienen un impacto que genera presión en ellos. Finalmente tenemos una diversidad emocional increíble, o sea, tenemos una gran cantidad de emociones que identificamos que sienten estas personas, lo cual hace que esta experiencia de ser un deportista de alto rendimiento sea bastante compleja y pues necesaria de analizar. En este caso tenemos tanto positivas como negativas, como ya mencionamos, que pueden ir desde el disfrute hasta el sufrimiento físico. Bueno, ya pasando a los aportes de la psicología al deporte, pues este es un tema que ya se ha investigado antes, si bien no hay tanta bibliografía que lo aborde, sí hay precedentes. Por ejemplo, tenemos que en nuestra investigación seguimos los modelos que ya se habían planteado anteriormente por Ryan y Deci y también por Valeran y Rosalind, que confirman los modelos de la motivación, en los cuales ya mencionamos intrínsecas y extrínsecas. También, pues la compensación emocional profunda del deportista, en la cual lo que buscamos es pues comprender a este deportista tanto en su faceta positiva como negativa y las emociones que siente. Finalmente, pues tenemos un enfoque contextualizado donde intentamos ver más allá de lo que hay en cuanto a qué siente el deportista, sino los factores externos como los recursos, los apoyos, las relaciones, sobre el desempeño de un deportista y también humanizado, intentando comprender cómo es su experiencia y cuáles son sus ideas. En cuanto a la reflexión crítica, pues tenemos que, bueno, nuestra muestra fue localizada, ya mencionamos que tenemos solamente 30 atletas de un solo centro, por lo cual pues sería importante analizar cuál es, si es factible pues extrapolar estos resultados a otras cuestiones, ya que la muestra es pequeña y muy localizada, y también la influencia de la relación entre el investigador y el participante, ya que aquí es muy importante aclarar que puede que exista un sesgo en esa cuestión o que los participantes no se hayan expresado con la libertad requerida, ya que en este caso el investigador, perdón, que realizó pues, la interacción directa con estos participantes, ya tenía una relación previa con ellos. Entonces puede que no se hayan expresado del todo bien, por ejemplo, en cuanto a la cuestión de las emociones negativas por el temor de sentirse pues expuestos o verse débiles. Entonces es una cuestión importante considerar.
Finalmente, la propuesta pues sería que se requiere incluir programas de apoyo emocional que brinden esta atención a estas personas que tienen altas cargas de trabajo y un alto impacto emocional por su deporte. En cuanto a las conclusiones, pues tenemos que la motivación es multidimensional y muy dinámica y va a ser una experiencia completamente personal que vale la pena abordar de forma individual con cada uno de ellos. También que las emociones son parte importante e integral del entrenamiento y no se pueden dejar de lado y enfocarnos solamente en lo físico. Y también mencionar que la familia, el entorno social y los factores contextuales también tienen un impacto increíble sobre el rendimiento, por lo cual es importante brindarle todas las cuestiones de apoyo, tanto físico como pues emocional, para que tengan el mejor rendimiento posible. Y finalmente, pues mencionar que el alto rendimiento, si bien su parte esencial es la disciplina, no solamente se sostiene de él, sino que requiere una motivación viva y un reconocimiento de las emociones, por lo que es importante comenzar a abordar esta cuestión de brindarles acompañamiento y recursos. Y bueno, eso sería toda nuestra parte. Muchas gracias.